¿Qué tal amigos? Ahora vamos a estudiar lo que es la función logarítmica. Para eso vamos a ver sus conceptos principales. ¿Qué es un logaritmo? Sea a un número real positivo diferente de 1 y el exponente único y tal que a elevado a la y sea igual a x. Se llama logaritmo de x a la base a y se denota como logaritmo en base a de x, esto es igual a y. De manera que lo podemos definir lo anterior de la siguiente manera. Y es igual al logaritmo de a de x si y solo si x es igual a elevado a la y. Para todo x mayor que 0 y a mayor que 0, con a diferente de 1, teniendo en cuenta que y tiene que ser elemento de los reales. Muy bien, ahora, ¿qué podemos observar? A continuación, el y pasa a ser un exponente y en cambio el a pasa a ser la base. Aquí podemos ver algo presente, que la forma logarítmica tiene su operación inversa en la forma exponencial. Muy bien, ¿cuáles son las propiedades de los logaritmos? Pues tenemos la propiedad del producto que nos dice que el logaritmo en base a de b por c es igual a la suma del logaritmo de base a de b más el logaritmo en base a de c. También tenemos el cociente del logaritmo que nos dice en cambio el logaritmo en base a de b sobre c es igual a la diferencia de los logaritmos. Como podemos observar, el logaritmo de a de b menos el logaritmo de a de c. Logaritmo de una potencia. Logaritmo en base a de b elevado a la m es igual a m por el logaritmo en base a de b. También tenemos las siguientes propiedades que nos dice que en cualquier base el logaritmo de a de 1 siempre nos va a dar 0, ya que recordando que a elevado a la 0 nos da 1. Tenemos el logaritmo en base a de a siempre va a ser igual a 1, ya que todo número elevado a la 1 nos va a dar el mismo número. También tenemos la propiedad de cambio de base, donde si tenemos un logaritmo en base a de b va a ser igual al logaritmo en base 10 de b sobre el logaritmo en base 10 de a. Muy bien. Función logarítmica. Podemos definir la función logarítmica de la siguiente manera. La función logarítmica con base a se define por f de x igual al logaritmo en base a de x o y igual al logaritmo en base a de x, donde y es igual al logaritmo de a en x si y solo si cumple la siguiente propiedad, que x sea igual a la y, donde a tiene que ser mayor que 0 y distinto a 1. A continuación tenemos una gráfica realizada en GeoGebra que nos presenta la función logarítmica, específicamente el logaritmo de 2 de x. Como podemos observar, aquí se nos presenta una asíntota vertical y nuestra función logarítmica que podemos observar va creciendo en todos los reales posibles. Muy bien, propiedades que va a cumplir la función logarítmica de la forma f de x igual al logaritmo de a a la x. La función va a ser continua en todos los reales. La función logarítmica va a ser estrictamente creciente si a es mayor que 1, pero si está entre 0 y 1, nuestra función va a ser estrictamente decreciente. Se va a presentar una asíntota en el eje y, como pudimos observar en el caso anterior. El dominio de la función logarítmica va a ser el conjunto de los reales positivos, o de 0 a más infinito en intervalo abierto. En cambio, el recorrido de la función logarítmica va a ser el conjunto de todos los reales. Si nosotros multiplicamos a nuestra función logarítmica por una constante k, la rapidez con la que crece o decrece la función va a variar. Si nosotros sumamos o restamos una constante b, la gráfica se va a desplazar hacia arriba o hacia abajo, b unidades, cambiando así el punto de corte con el eje de las abscisas. Para ejemplificar lo que acabamos de mencionar, vamos a proceder a acceder a GeoGebra. Muy bien, nos encontramos en GeoGebra. Lo primero que voy a realizar son unos deslizadores. Y ahora sí, voy a proceder a ingresar mi función logarítmica de la siguiente manera. B que multiplica a nuestra función logarítmica en base a de x. Muy bien, hemos creado nuestra función y voy a desarrollar con nuestros deslizadores. Como podemos observar, tenemos nuestra gráfica de la función exponencial. En este caso yo estoy dándole valor a que valga 2. Y entre más aumente, podemos ver lo que está pasando. En cambio, si yo le pongo a mi a menor que 1, podemos ver cómo cambia nuestra gráfica. Ahora se vuelve estrictamente decreciente. En cambio, si es mayor a 1, mi gráfica es estrictamente creciente. ¿Qué pasa si ponemos un valor menor a 0? Podemos observar que nuestra función ya no existe. Recuerde que no tenemos logaritmos de números negativos.
Muy bien. Pero ahora, ¿qué pasa con B? Si B aumenta, nuestra gráfica va a crecer. En cambio, si nuestro valor de B disminuye, va a ser estrictamente decreciente. Muy bien, voy a regresar a los valores de 1 y 1 y le voy a dar que B valga 2. Ahora insertaremos un tercer deslizador. Muy bien, este tercer deslizador voy a modificar en mi función. Ahora vamos a observar qué pasa si nosotros incrementamos nuestro valor de C. Podemos observar que el corte con respecto al eje de las abscisas va variando, el punto de corte. Sea aumentamos o disminuimos, pero en ningún momento va a pasar nuestra asíntota. Muy bien, ahora todo lo que has aprendido ponlo en práctica en la clase.